damos por el privilegio que tenemos de estar reunidos una vez más. Esta vez, Señor, para pedirte que hables a nuestros corazones a través de la alabanza. Hemos preparado nuestra sensibilidad, nuestra conciencia para poder recibir tu palabra. Y hoy, Señor, queremos rogarte que a través de tu Espíritu Santo nos hables para que tu palabra pueda modelarnos, hacernos conocer cómo tú eres y así tener una confianza mayor en ti. También te pedimos, Padre, por las personas que aún no te conocen, tanto las que están acá como las que van a escuchar a través de los medios de comunicación, para que a través de la palabra reveles a tu Hijo en ellos y así, Señor, tu nombre sea glorificado y estas personas puedan encontrar la paz y la redención que solamente tú das. En el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador, te lo agradecemos. Amén. Amén. Hermanos, vamos a abrir la Biblia en esta ocasión en el libro primero de Samuel. Busquemos el capítulo número 2. Ahí vamos a leer la palabra del Señor en el libro primero de Samuel, el capítulo número 2. Bien, dice la palabra de Dios en el libro primero de Samuel, capítulo 2, versículo número 4 en adelante. El arco de los poderosos se quiebra, pero los débiles recobran las fuerzas. Los que antes tenían comida de sobra se venden por un pedazo de pan. Los que antes sufrían hambre ahora viven saciados. La estéril ha dado a luz 7 veces, pero la que tenía muchos hijos languidece. Del Señor vienen la muerte y la vida. Él nos hace bajar al sepulcro, pero también nos levanta. El Señor da la riqueza y la pobreza, humilla, pero también enaltece. Levanta del polvo al desvalido y saca del basurero al pobre para sentarlos en medio de príncipes y darles un trono esplendoroso. Amén. Hasta ahí vamos a dejar, hermanos, la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, los versículos que acabamos de leer pertenecen a lo que se ha llamado el canto de Ana. Ana era esposa de el sacerdote Elimelech, perdón, Elcana era el nombre del sacerdote Elcana. Y resulta que Ana era estéril. Y esto era motivo de mucha tristeza para ella,
Pero en una ocasión ella fue a orar al templo del Señor, y en esta oración ella derramó su alma. El sacerdote la vio, y como ella solo movía los labios pero no pronunciaba palabras, entonces el sacerdote pensó que ella estaba borracha. Entonces le llamó la atención y le dijo: mira, mujer, ve a que te pase la borrachera y después vienes a orar. Cuando ella oyó esas palabras se sorprendió y le dijo al sacerdote: no, 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 mi señor, usted no ha entendido. Lo que ocurre es que yo soy una mujer muy cargada y he estado orando apasionadamente al Señor. El sacerdote se dio cuenta que había cometido un error y entonces le dijo: mira, mujer, el Señor te conceda lo que tú le has pedido. Y lo que ella le estaba pidiendo era tener un hijo. Efectivamente, ella concibe, a pesar de que había sido estéril, tiene un niño, y ahí es donde nace Samuel, el que después se va a convertir en sacerdote, profeta y juez de Israel. Y hasta tenemos estos dos libros de la Biblia que se llaman Primero y Segundo de Samuel. Cuando el niño ya había dejado de amamantar, ella lo llevó al templo y estaba tan contenta, tan agradecida, porque el Señor había oído su clamor, que entonces ella cantó estas palabras que encontramos en estos primeros 10 versículos del capítulo 2 del libro primero de Samuel. Y como es un canto, está redactado de una manera poética. Pero la razón por la cual Ana hacía el canto es al darse cuenta cómo Dios había cambiado las cosas. Porque poco tiempo antes ella estaba abrumada y muy entristecida, muy dolida por el hecho de ser estéril y que no podía concebir. Pero ahora el Señor le había respondido, era madre, y ahí estaba este niño precioso que se llamaba Samuel. Entonces, al pensar en eso del ayer y el hoy, cómo de la esterilidad había pasado a la maternidad, entonces bajo esa alegría ella canta esta alabanza, y está cantando eso de cómo Dios es alguien que puede cambiar radicalmente la vida de las personas. Él puede hacer transformaciones que lo que antes era amargo lo puede volver dulce. Lo que era oscuro lo puede llenar de luz. Lo que era dolor lo puede transformar en alegría. O como lo dicen también los profetas, Él cambia el lamento en danza. Ese Dios, el que puede hacer de la noche mañana, el que puede transformar los corazones y los destinos de las personas. Y hablando de eso, hermanos, de cómo Dios puede cambiar radicalmente la vida de las personas, es que dice en el versículo 4, donde iniciamos la lectura: el arco de los poderosos se quiebra, pero los débiles recobran las fuerzas. Mientras Dios al que es fuerte lo debilita, y por el contrario, al que es débil lo fortalece. Esto podemos verlo, hermanos, en la muy conocida historia de David y Goliat. David era un joven, un adolescente en realidad, pastor de ovejas, y por ser menor de edad, él no tenía ningún conocimiento
de la guerra, porque los soldados eran reclutados a los 20 años de edad. Y en esa época David tenía como 17, le faltaban 3 años todavía. Él no tenía ninguna instrucción militar, lo único que tenía era su vara de pastor y una honda con la cual tiraba piedras para poder espantar a las fieras que querían comer las ovejas de su padre. Por el otro lado, Goliat era un filisteo, y los filisteos eran una etnia guerrera. Ellos se especializaban en la guerra, y Goliat era un hombre de experiencia militar larga. Aparte de eso, era muy alto, era un hombre muy armado, tenía una espada enorme, una lanza también muy grande con la cual era capaz de atravesar a cualquiera. Mucho entrenamiento militar, pero se enfrentan para luchar. Entonces, lo que Ana canta aquí, aunque eso aún no había ocurrido en esta época, yo solo lo estoy poniendo de ejemplo, la historia de David y Goliat. Pero mire lo que dijo Ana acá acerca de Dios: el arco de los poderosos se quiebra, pero los débiles recobran fuerzas. El poderoso era Goliat, el débil era David. Tan débil era que cuando Goliat lo vio venir para enfrentarlo, él dijo: ¿qué clase de burla es esta? Que envíen a un muchacho con palos y con piedras a pelear conmigo. ¿Que acaso soy perro? Y entonces le digo: mira, muchacho, acércate, porque te voy a matar y tu cuerpo se lo voy a dar de comer a las aves del cielo. Entonces viene David, toma una piedra, la pone en su honda, le da vuelta, la tira con todas las fuerzas y se la clava en la frente a Goliat. Goliat cae al piso tan largo como era. David corre, le quita la lanza y con la misma lanza de Goliat le corta la cabeza y lo derrota. Todo cambió en un segundo. Bueno, no un segundo, ¿verdad? Pero algunos segundos, lo que pudo durar esa batalla, tal vez 1 minuto, 2 minutos. Pero ¿qué ocurrió? Lo que Ana está cantando aquí: el arco del poderoso, que era Goliat, se quebró, fue derrotado, pero el débil, que era David, recobró fuerzas, lo derrotó, lo decapitó, porque el Señor puede cambiar las cosas, como la Escritura dice, que no depende ni de la fuerza ni de los caballos, sino que depende del Espíritu de Dios, que ayuda a quien Él quiere ayudar. Amén. De manera que si tú eres débil, en tu debilidad el Señor te puede ayudar. Pero Ana siguió cantando y dijo en el versículo 5: los que antes tenían comida de sobra se venden por un pedazo de pan, y los que antes sufrían hambre ahora viven saciados. Eso es lo que ocurrió en la historia del hijo pródigo, como la conocemos nosotros. Este muchacho vivía en la casa de su padre, y su padre era un hombre que tenía solvencia económica, de manera que, como él mismo lo va a reflexionar más adelante, hasta el último de los criados tenía abundancia de comida en la casa del padre. Entonces, este hijo, que era el menor, hermano, él comía bien en la casa de su padre. Cualquier cosa, cualquier antojo, cualquier cantidad de comida que él quisiera, simplemente la pedía, se la servían y él comía. Como dice ahí, tenía comida de sobra. Pero un día a él se le mete la locura de alejarse, de irse de su padre,
pide la parte de la herencia que le correspondía y se fue. Y comenzó a malgastarla con falsos amigos, con prostitutas, hasta que quedó en pobreza. Estando ya pobre, y como dicen que una desgracia nunca viene sola, viene una gran hambruna que se desata en la tierra. No había cosechas, no había para comer, no había trabajo. Entonces no le quedó más remedio que ir a trabajar de cuidar cerdos, que para el judío era un oficio despreciable. Realmente los judíos no lo hacían, eso lo dejaban a los gentiles. Pero estando cuidando cerdos, porque no tenía otra opción, dice que anhelaba comer la comida de los cerdos. Ahí tiene lo que dice, lo que canta Ana. Los que antes tenían comida de sobra, hoy se venden por un pedazo de pan. Ahí estaba el hijo pródigo vendiendo su fuerza de trabajo para que le dieran un pedazo de pan, y dice que nadie le daba. Y por eso es que él deseaba la comida de los cerdos. Pero Ana también cantó lo contrario: los que antes sufrían hambre, ahora viven saciados. Ahí tenemos el caso de Mefiboset, el cual fue hijo del rey Saúl. Saúl ya había muerto y sus hermanos también. Y Mefiboset era paralítico, por lo tanto no podía trabajar. Y él estaba viviendo en pobreza. Como lo dice Ana acá, sufría hambre. Pero David, que era el rey en esa época, se recordó que él había hecho un pacto con Jonatán, hijo de Saúl. Y él preguntó: ¿hay algún descendiente de Jonatán que haya quedado vivo? Y dijeron: sí, sí hay uno, se llama Mefiboset, pero él vive allá en Lodebar. Él es pobre, sufre hambre y además es paralítico. Eso no importa, dijo David, es hijo de Jonatán, vayan a llamarlo. Y lo mandaron a traer. Mefiboset pensó que el rey lo iba a matar por ser el único descendiente del rey Saúl que había quedado, pero no, David lo que quería era bendecirlo. Y le dice: mira, todas las tierras que fueron de tu padre, yo te las voy a devolver. Y además de eso, a partir de hoy, todos los días vas a comer conmigo en mi mesa. Y Mefiboset se quedó a vivir en el palacio del rey David. Y todos los días, comida de reyes, vino de reyes. La Biblia no dice, hermanos, qué era lo que comía David, pero sí dice, hace la lista de lo que comía Saúl. Y dice que eran como 100 reses diarias, algo así. Llevaban más de 100 corderos. No recuerdo las cantidades exactas, hermano, pero llevaban reses, corderos, becerros, faisanes, aves, gacelas. Es decir, era una cantidad increíble. Eso es diariamente. Diariamente. Y usted dice: bueno, y tanto comía Salomón que 100 reses se comía. No, no, es que Salomón no comía solo, sino que como rey él siempre tenía muchos invitados, igual que David. Como le digo, no hay una lista de lo que David comía, pero por la lista de su hijo Salomón uno puede imaginar que en la mesa del rey David ahí había los mejores panes, uvas, pasas, higos, carne de res. Carne de cerdo no, porque no la comían los israelitas. Pero había cordero, habían aves, habían peces, había todo tipo de verdura, había frutas, había los mejores vinos,
los mejores aceites, los mejores higos. Es decir, lo mejor. Entonces, después de que Mefiboset pasaba hambre, ahora tiene banquete de rey 3 veces diarias, todos los días de su vida, y de gratis. Eso es lo que Ana cantó. Los que antes sufrían hambre, ahora viven saciados, muy satisfechos. Ese es Dios, hermanos, que puede cambiar las cosas, así como puede hacer que el que antes tenía mucha abundancia, Dios lo puede dejar en las lonas, como decimos, con sus bolsas vacías, sin nada. Usted sabe que ha habido gente que ha tenido millones a disposición y ha tenido muchas propiedades, muchos vehículos, muchas casas, y de repente, hermano, algo ocurre en su vida que comienzan a perder una cosa y otra y otra y otra, y a veces, hermanos, se quedan sin nada, les quitan lo que tenían y hasta la cárcel van a parar. Entonces, los que tenían abundancia no tienen nada, y los que antes no tenían nada, el Señor los comienza a bendecir, a prosperar. Los que padecían hambre ahora están saciados. El Señor es el que hace la diferencia. Ese es nuestro Dios. La parte final del versículo 5 dice: la estéril ha dado a luz 7 veces. Fíjese, la estéril, la que no podía concebir, dice, ya va dando a luz 7 veces. Y de eso, hermanos, tenemos en la Biblia muchas historias, como Sara, la esposa de Abraham, que era estéril, pero da a luz un hijo. Como Raquel, la esposa de Isaac, que también era estéril, y luego da a luz 2 hijos. Perdón, Rebeca, es Rebeca. Raquel era la esposa de Jacob, que también era estéril, y luego le va a dar a luz también 2 hijos. Ana, de la cual estamos aquí leyendo, estéril, y por eso está cantando, porque ahora ha dado a luz. Elizabeth, que también era estéril, y luego concibe por promesa del Señor y da a luz nada menos que a Juan el Bautista, del cual Jesús dijo: entre los nacidos de mujer, ninguno más grande que Juan. Ese Dios que hace que la estéril dé a luz 7 veces, ese es nuestro Dios. Puede cambiar las cosas, puede, hermanos, hacer la diferencia. Y por el contrario, dice: la que tenía muchos hijos hoy languidece, como ocurrió con el caso de Mical, la primera esposa de David, que ella se burló de David porque venía danzando y haciendo fiesta en el día que se trasladó el arca. Entonces Mical le dijo: que reyesito el de Israel, que ahí anda brincando delante de las criadas como que si no fuera el rey. Y le dijo David: pues no era delante de las criadas, era delante de Dios que yo danzaba, porque Él ha sido bueno, porque le quitó el reino a tu padre para dármelo a mí, porque era cierto. Y esas criadas que tú dices, yo voy a ser honrado delante de ellas, porque fue para el Señor que lo hice. Y dice la Biblia que Mical nunca más volvió a concebir, ya no pudo tener hijos. Entonces, es lo que dice Ana, lo que está cantando: la estéril ya va dando a luz 7 veces, y la que antes tenía muchos hijos ahora languideció, es decir, se marchitó, ya no puede tener más hijos, porque Dios es el que cambia las cosas. Versículo 6: del Señor vienen la muerte y la vida. De esto hay muchos pasajes en la Biblia, hermanos.
Ahí tenemos a la familia de Coré, que se rebeló contra el Señor, porque comenzaron a criticar al hombre de Dios, a Moisés, y comenzaron a decir, ¿cómo que si solo él tuviera a Dios? ¿Cómo que si solo él tuviera el Espíritu Santo? ¿Cómo que si solo a él le hablara a Dios, también nos habla a nosotros? Entonces Dios dijo, así, pues hoy van a saber a quién yo he escogido. Y dijeron, miren, apártense de Coré y de toda su familia, porque hoy vamos a ver si el Señor de verdad está contento con ellos o no. Y toda la gente se alejó de ellos, y ahí quedó la familia de Coré. Y dice la Biblia que la tierra se abrió y se los tragó vivos y se volvió a cerrar. Va. ¿Con quién está contento el Señor y con quién no? Al que tenía vida se la quitó. En el diluvio a los que tenían vida se la quitó. Herodes, que aparece allá en el capítulo 12 del libro de los Hechos, él aparece como todo político, ¿verdad? Diciéndole mentiras a la gente, y la gente, qué grande, esta es voz de Dios y no voz de hombres. Y él bien orgulloso porque, me están llamando Dios. Dice, en ese momento el Señor envió un ángel, él lo hirió, se le salieron los intestinos y murió. Vaya. Así que ustedes creen que este es el Dios. Ya les voy a demostrar quién es esto. Ya les voy a demostrar quién es este fulano, a ver si de verdad es Dios como ustedes piensan. Lo mató el Señor. Y el siguiente versículo dice, pero la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Amén. Al que tenía vida se la quitó. Pero también Ana cantó, y el Señor también dio la vida. Le dio la vida al hijo de la tsunamita a través de Eliseo. Le dio la vida a el hijo de la viuda de Naín. El Señor resucitó a este muchacho. Le dio la vida a Lázaro. El Señor, a quien quiere, le quita la vida, y a quien quiere, le devuelve la vida. Hay personas que han estado muy enfermas, que han tenido, hermanos, ya enfermedades terminales. Y cuando la gente dice, bueno, ya los médicos dijeron que le quedan 6 meses, entonces hay que prepararse, ¿verdad? Pero a quien el Señor quiere le da la vida. En otras ocasiones, hermanos, yo les he contado la historia acerca de Ted. Ted era un hermano, ya señor, yo calculo que, no sé, entre 63, 65 años, algo así tenía. Él era un estadounidense. Y hace algunos años atrás, hermanos, más de 11 años atrás, un grupo de pastores de los Estados Unidos vinieron aquí a la iglesia porque los querían conocer a ustedes. Entonces ellos llegaron, vinieron a la iglesia, yo les estuve atendiendo. Estuvieron aquí varios días. Pero entre los pastores que habían venido también venía Ted. Ted no era un pastor, sino que él era miembro de una iglesia en Texas, iglesia de la cual su pastor andaba aquí y se lo había traído. Entonces, este pastor, hablando conmigo, me contó la historia de Ted y me dice, fíjese que, porque como ellos se presentaron, mire, yo soy pastor en Filadelfia, yo soy pastor en tal lugar, yo soy pastor en tal otro lugar. Y me dijo, mire, yo soy pastor en Texas, en una ciudad, ya me voy a acordar el nombre de la ciudad, no es Houston ni nada de las ciudades grandes, es una ciudad pequeña. Y me dijo, fíjese que él no es pastor, me dice, sino que es un amigo. Y luego él después me contó en confianza. Lo que ocurre, me dice, es que Ted tiene cáncer, me dijo. Y ya lo desahuciaron los médicos, entonces le han dicho que solo le quedan unos meses de vida. Entonces, como ya le queda poca vida,
Pues yo lo invité para que viniera aquí a El Salvador, que conociera la iglesia. Así que aquí anda con nosotros, me dice. Y Ted era un hombre muy amable, sonriente, como los señores de esa edad, ¿verdad? Y me acuerdo que saludaba a los niños que andaban aquí en la iglesia. Él les hablaba en inglés y por supuesto a los niños risa les daba, ¿verdad? Porque no le entendían qué estaba diciendo. Pero se veía el rostro de él, ¿verdad? Que disfrutaba a los niños. Estaba disfrutando sus últimas semanas de vida, sus últimos meses de vida. Llegó el día, hermanos, cuando se iban a despedir y llegaron ahí otra vez a mi oficina. Me dijeron, bueno, ya mañana salimos, hoy es el último día que estamos acá. Así que venimos a agradecerles porque nos han atendido, nos han ayudado. Lo que queríamos conocer lo conocimos, vamos satisfechos. Y ya despidiéndose me dijeron, hermano, me dice, ¿usted podría orar por Ted? Sí, le dije, claro. Y ahí estaba Ted, se puso de rodillas y oramos. Yo le puse las manos, oré por él para que el Señor lo sanara. Señor, pon tu mano sobre. O sea, yo sabía que él era un enfermo terminal de cáncer, que ya el tiempo contado, pero yo lo hice sinceramente, Señor, sánalo. Y quiero decirle, yo no me di cuenta, pero en el momento en que yo estaba orando por él, uno de los pastores, que nunca supe quién fue, sacó su cámara y tomó la foto de cuando yo estaba orando por él. Bueno, como le digo, como yo estaba orando no me di cuenta, ¿verdad? En ese momento yo lo vine a saber años después. Se despidieron y se fueron. Años después, hermanos, no tanto, 1, 2, quizás lo más 3 años después, me vuelvo a encontrar a este hermano, al pastor de Texas, allá en los Estados Unidos, y estábamos en una reunión y yo lo saludé y platicando con él me acordé de Ted y le digo, ¿y Ted? Le digo, aquí anda, me dice. ¿Qué? Le digo, aquí anda. Sí, me dice. Y yo le dije, ¿y cómo es posible? Y no me dijo allá en El Salvador que solo unos meses le quedaba. Sí, me dice, pero ¿se recuerda que oró por él? Me dice. El Señor lo sanó, me dice. Y le dije, ¿y de verdad aquí anda? Sí, me dice. Como estábamos en reunión, este me dijo, mira, cuando termine la reunión, me dice, lo voy a llamar para que lo salude. Y cabal, hermano, terminamos la reunión. Cuando allí venía Ted, pero él venía contento, se le veía ya su rostro diferente, ya rosadito. Y me abrazó, él bien contento, me saludó. Bueno, esa fue la primera vez, hermano. Pero como con este pastor de los Estados Unidos, bueno, los dos somos miembros de la directiva de Joel Comiskey. Todos los años, en enero, nos reunimos. Entonces, todos los febreros de todos los años, yo lo volví a ver. Y todos los años, él llevaba a Ted, como era ya un señor jubilado, ¿verdad? Se lo llevaba. Entonces, yo lo estuve viendo, hermano, año tras año. En uno de esos años, es que el pastor me dice, mire, y usted sabe que nosotros tenemos una foto, me dice, de cuando usted está orando por Ted. No, le dije, yo no sé. Aquí está, me la enseñó. Entonces, hermano, es una foto del momento cuando el Señor está sanando de cáncer a un hombre. Mire qué cosa, ¿verdad? Qué cosa. Bueno, después yo conocí a la esposa de Ted, que era ya una señora de edad también. Bueno, y era todos los años yo veía a Ted. Pasaron varios años, no recuerdo, quizás unos 7 años, algo así, viéndolo yo todos los años. Hasta que un año que volvimos a tener la reunión, yo le pregunto al pastor, ¿y Ted cómo está? Ah, no, me dice Ted, hoy sí, me dice, ya está en la presencia del Señor. ¿Y qué pasó? Le dije. Me dice, es que ya él era un hombre de edad, me dice, ya su salud. Así que durmió en la paz del Señor. Es decir, el Señor lo sanó, le dio algunos años más de vida y luego lo llamó a su presencia. Porque nadie somos eternos, ¿verdad? Nadie va a durar para siempre. O sea, un día nos vamos a ir. Pero en este caso que le estoy contando, que como le digo, hasta una foto hay, ahí se cumple lo que Ana cantó cuando dijo, Él hace bajar al sepulcro, pero
también nos levanta. Es que yo le aseguro, hermano, y siendo los estadounidenses como somos, yo le aseguro que él ya tenía, hermano, su tumba, su servicio fúnebre pagado ya. Bueno, allá todos son seguros, ¿verdad? Él de seguro tenía su seguro funerario, todo estaba listo ya. Y él vino aquí, hermano, porque eran sus últimos días. A él no le ocultaron nada, él sabía lo que tenía y él sabía que le quedaba poco tiempo. No le anduvieron ocultando nada porque él, le digo, no era pastor, pero era muy buen cristiano. Entonces él estaba decidido, bueno, si llegó mi hora, pues que el Señor me reciba, ¿verdad? Él no andaba ahí, no le digan porque se va a poner mal. No, hermano, él, la confianza en el Señor. Pero ya cerca, a semanas del sepulcro, lo sacó del sepulcro y le dio años de vida. Eso es lo que Ana canta. Y dice, nos hace bajar al sepulcro, pero también nos levanta. Y hay ejemplos de la Biblia, pero bueno, le he contado un caso de nosotros, ¿verdad? Que ocurrió aquí. La oración fue allí, ahí en esa oficina. Ese es nuestro Dios, que cambia las cosas en un instante. Pero continúa cantando. Versículo 7. El Señor da la riqueza y la pobreza. Bueno, de esto, hermanos, no solo en la Biblia hay ejemplos, los hay, hermanos, en la vida. Por eso, hermano, por eso es que la gente, aunque no sea cristiana, tienen los refranes, ¿verdad? Que son dichos populares, pero sabios porque fueron hechos a partir de lo que la gente observaba. Lo que nosotros llamamos refranes, hermanos, tienen algunos de ellos siglos. Por ejemplo, el refrán, todos los caminos llevan a Roma, tiene 2000 años de antigüedad, porque fue elaborado en la época del Imperio Romano, cuando de verdad todos los caminos iban hacia Roma. Pero hablando, hermanos, de este tema que dice que Él da la riqueza y la pobreza, la gente tiene un dicho que dice, bueno, lo dicen de diversas maneras, pero hay personas que dicen, la vida da vuelta, dice. Otros dicen, hoy estamos arriba, mañana estamos abajo. ¿Ha oído eso, verdad, hermana? De seguro usted ha dicho alguna vez esa expresión, una gran verdad, hermano. La gente, hermano, que antes tenía mucho dinero, muchas propiedades, de repente no tienen nada. Y por el contrario, ¿verdad? Aquellos que no eran nada, pero comenzaron a trabajar, a trabajar, a trabajar, y ahí fueron. Y sobre todo si son hijos de Dios, ¿verdad? El Señor los va prosperando, bendiciendo, bendiciendo, y los va levantando hasta que hay un momento que, bueno, ¿y este de dónde salió, verdad? ¿Y este de dónde tiene tanto dinero? Me recuerdo de un hermano de aquí de la iglesia, que él así comenzó. Bueno, él comenzó muy pobre aquí en Soyapango y comenzó con una tiendita, y el Señor lo fue prosperando, prosperando. O sea, él llegó a tener mucho dinero, muchas propiedades, almacenes, edificios. Se fue a vivir allá a la San Benito en una época cuando allí era, hermano, bueno, la colonia de los ricos, sabe usted, ¿verdad? Entonces, pero el hermano, como venía de un origen humilde, hermano, usted lo veía y usted veía a un soyapaneco, ¿verdad? O sea, un hermano así muy sencillo, ¿verdad? Él no tenía mucha educación. Lo que tenía era que era muy dadivoso con la obra de Dios. Entonces, Dios lo había ido prosperando y prosperando. Entonces, lo que le quiero decir es que él fue a la embajada de los Estados Unidos a pedir visa porque quería establecer contactos comerciales en los Estados Unidos para continuar expandiendo su negocio. Y cuando llegó al consulado le dijeron, ¿usted tiene escrituras? Sí, y empezó a sacar las escrituras de todas las propiedades que tenía. ¿Tiene cuentas de banco? Sí, y empezó a sacar, hermano. Yo nunca supe, pero me imagino que él manejaba cientos de miles de dólares, ¿verdad? ¿Y sabe qué pasó? No le creyeron. O sea, porque veían que tenía toda esta riqueza y le veían la cara y era la carita de un fulano de Soyapango. Se la negaron. Y eso fue, hermano, él fue una vez, 2 veces, 3 veces, se la negaban.
porque no podían creer que una persona que tuviera esa apariencia, o sea, si él hubiera sido alto, porque no era alto, era bajito, pero si él hubiera sido alto, blanco, de pelo, aunque no fuera rubio, pero algo feo, quizás se lo hubieran dado. Pero como era un hermanito así, soy apaneco. Bueno, al final, hermano, a quien le dieron la visa fue un hermano de él y no a él. Pero el Señor así es. Él da la riqueza y da la pobreza. Da la riqueza a quien Él se la quiere dar. Y da la pobreza a quien Él se la quiere dar. Aquel que fue poderoso lo deja sin nada. Y aquel que no tenía nada, Dios lo bendice generosamente. Y luego la gente dice, bueno, ¿y este de dónde salió? Quizás es narcotraficante, dice. Porque así la gente explica, ¿verdad? Que cómo es que tiene dinero. Lo que no sabe es que hay toda una vida de trabajo. Y lo más importante, lo que Ana está diciendo, es el Señor el que cambia el destino de las personas. Amén. Luego, hermanos, en el versículo 8, que ya es el final, levanta del polvo al desvalido y saca del basurero al pobre para sentarlos en medio de príncipes y darles un trono esplendoroso. Es decir, la gente que está en el basurero, de ahí el Señor los levanta y dice que los pone en tronos de príncipes. Con solo leer eso, hermano, ya pasa por su mente historias de la Biblia, como Saúl, como David. Saúl cuidando asnas y se convierte en rey. David cuidando ovejas y se convierte en rey. Ese es el Señor. Exalta a las personas, hermanos, que están en el basurero y ahí andan, hermano, buscando qué comer. O en el mejor de los casos, como se dice en El Salvador, pepenando, ¿verdad? Recogiendo plásticos, latas, vidrio, papel para irlo a reciclar y ganarse unos centavitos, ¿verdad? Porque son centavitos los que pagan por eso. Pero de ahí el Señor los toma y los exalta, los coloca, hermanos, en lugares elevados. ¿Quién hace eso? Es el Señor. El Señor es el que cambia nuestra noche en mañana. Y a otros es lo contrario, ¿verdad? A otros la mañana se las convierte en noche, la vida en muerte, la riqueza en pobreza, la saciedad en hambre. Pero el Señor favorece a los que son suyos. ¿Qué es lo que hizo que Ana aquí estuviera cantando esto? Que oró al Señor, puso su confianza en el Señor. No tengo hijos, Señor. Soy estéril, lo cual era social, culturalmente, incluso espiritualmente, una pena en esa época. Pero fue y derramó su alma delante del Señor. Y el Señor, que todo lo cambia en un segundo, la hizo madre y la levantó. Y no una madre cualquiera, no una madre cualquiera, madre de Samuel, el único en toda la historia de Israel que fue al mismo tiempo sacerdote, juez y profeta, de quien dice la Biblia que sus palabras nunca caían a tierra. Todo lo que él decía se cumplía porque era palabra de Dios. Ese fue el hijo que el Señor le dio a Ana. Así que, hermanos y hermanas, amigos, Dios, nuestro Dios, puede cambiar el destino del hombre. Puede cambiar de la noche a la mañana, cualquiera sea nuestro destino o nuestra forma de vida. Así que pon tu confianza en el Señor, espera en Él y Él hará. Él hará, Él cambiará
lo que tú necesitas que Él cambie. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Antes de hacer la oración, yo quiero, hermanos, invitar, si hay con nosotros personas, algún amigo o amiga que todavía no ha recibido al Señor Jesús como su Salvador, yo quiero invitarle para que usted no vaya a dejar pasar este momento y pueda recibir al Señor Jesús como su Salvador. Entonces, cualquier amigo o amiga que está aquí con nosotros y que ha escuchado la palabra de Dios y que usted necesita que su vida pueda ser transformada, yo le animo para que usted pueda creer en Jesús, recibirlo hoy como su Salvador. ¿Hay alguna persona que hoy necesita venir para recibir al Hijo de Dios? En el lugar donde está, póngase en pie. Si usted desea tener este Dios que cambia las cosas radicalmente, póngase en pie y vamos a orar por usted. Hoy es el momento. Venga Cristo. No es necesario que venga hasta aquí al frente, sino que allí en el lugar donde usted se encuentra puede ponerse en pie y con gusto vamos a orar por usted. Eso es lo que queremos hacer. Pero para saber por quiénes debemos orar, yo le invito para que en el lugar donde está se ponga en pie y vamos a orar por usted. ¿Hay alguna persona? Hágalo hoy. Póngase en pie. Reciba al Hijo de Dios. Reciba al Señor. El Señor es misericordioso, es bondadoso. Él le va a perdonar, Él le va a levantar. Él es el que saca del basurero al pobre y lo coloca sobre tronos de príncipes. El Señor te puede llevar mucho más lejos de lo que tú te imaginas, que ni siquiera lo sueñas. Es toda una aventura vivir con el Señor. ¿Quieres comenzar esa vida con Cristo? Ponte en pie. Hazlo ahora. Cualquier persona, cualquier amigo que necesite recibir a Jesús, póngase en pie ahora. Venga. Hoy es su momento. Venga, que el Señor le está esperando. Acérquese y vamos a orar por usted. También invito, si hay hermanos que se han alejado del Señor, pero hoy necesita reconciliarse, póngase en pie también. Hermana, si usted se alejó del Señor, reconcíliese. Hoy es una buena mañana para hacerlo. Ahí donde se encuentra, póngase en pie. Hoy es el momento. Queremos orar por usted. ¿Hay alguien que lo hace? Venga, reconcíliese con el Señor. Hágalo ahora. Le invito para que lo haga pronto, porque voy a terminar ya la invitación. Pero si hay alguien que necesita a Jesús por primera vez o necesita reconciliarse, póngase en pie. Aproveche esta última llamada para que así podamos orar por usted. A usted que nos ve por televisión, le invito para que reciba a Jesús como su Salvador o que se reconcilie con Él, porque el Señor, que cambia la realidad del ser humano y lo hace radicalmente, puede también cambiar su necesidad y su vida. Ore con nosotros. Señor, gracias te damos porque a través de tu palabra nos muestras tu grandeza y nos muestras que tú tienes control y dominio
de todas las cosas. Por eso, Señor, te rogamos que bendigas a las personas que se unen con nosotros en esta oración, donde quiera que se encuentran, para que les transformes, para que les perdones, para que hagas de ellos y ellas nuevos hombres, nuevas mujeres. Que tu bendición, Señor, pueda estar en sus vidas. Cambia, Señor, la realidad de cada persona en bien, de manera positiva, porque es tu pueblo que confía en ti, es tu pueblo que espera en ti, que nunca, Señor, te abandona ni se olvida de ti. Pero tú, Señor, eres hacedor de maravillas. A ti, Señor, damos toda honra y toda gloria, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén y amén. Amén. Si usted ha aceptado a Jesús como su Salvador, llámenos al 2294-9596 y oraremos por usted.